Yo te pido que puedas abrir tu Biblia en Romanos 6 y cuando lo tengas que te pongas de pie, ¿sí? Como digo siempre, vamos a honrar al Señor. Si cuando un juez entra a una sala y todo el mundo se pone de pie y es un ser humano, ¿cuánto más al Señor, no? Tenemos que darle honra, gloria, todo aquel que pueda, obviamente. Si hay alguien que está impedido, puede adorar a Dios desde su lugar. ¿Tienen ahí Romanos 6? ¿Sí? Bueno, quiero que me acompañen en la lectura. Yo la verdad que elegí la Nueva Traducción Viviente porque es muy sencilla, pero muy sencilla de comprender. Vieron que algunos tienen prejuicios, ¿no? Con el libro de Romanos o con el libro de Hebreos. Es como que dicen, no, demasiada teología. Pero la verdad que esta versión es tan clara que yo podría leer tranquilamente estos 15 versículos, me siento y el mensaje fue dado, porque es clarísimo. Dice así la palabra de Dios. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Dígalo conmigo. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una nueva vida. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. Padre, te damos gracias por esta palabra, por su claridad, por su profundidad, por sus conceptos, Señor, porque sabemos que todo cuanto escribiste, Señor, acá está hecho también para que se haga carne en nosotros. Así que en esta mañana, Señor, le damos la bienvenida a tu palabra, preparamos nuestros oídos, preparamos nuestra mente, preparamos nuestro corazón, Señor, para que esta, Señor, haga nido en nosotros. Las Escrituras dicen que tu palabra nunca vuelve vacía, Señor, y nosotros sabemos que en esta mañana va a calar hondo en nuestros corazones. Te pido, Padre, que me uses, que uses mi boca, que uses cada palabra, Señor, que de ella va a salir, que es nacida en tu propio corazón. Y en el nombre de Jesús y como tu iglesia, Señor, nos levantamos contra todo espíritu contrario al Espíritu de Dios, que quiera oponerse a tu palabra,
que quiere oponerse a los beneficios que tu palabra trae para el pueblo de Cristo, que quiere oponerse a la libertad, que quiere oponerse a la gracia, Señor. En esta mañana declaramos que sos Rey y Señor sobre nuestras vidas. Y te decimos, Señor, que transformes nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pueden tomar asiento, hermanos. Los dejaba ahí, a todos parados. ¿Sí? Me da mucho gusto volver a estar con ustedes. Le comentaba a los pastores después de la enfermedad que tuve la semana pasada, quedé como muy débil, ¿no? Pero en el Señor somos fortalecidos. Yo no sé si a usted le pasa, ¿no? Vieron que mucha gente dice que el mes de enero tiene como 78 días, ¿no? Y a mí me gusta aprovechar mucho el mes de enero porque es un tiempo de relativa quietud en mi trabajo, es un tiempo donde uno puede ir con una pausa, ¿no? Un poco más lento, sobre todo los que somos papás, al no tener que ir los chicos al colegio ni nada de eso, es como que uno se mueve, va a trabajar, pero lo hace con calma, con tranquilidad. Y el Señor sabe que a mí me gusta que Él me hable de esa manera, levantarme, escucharlo con tranquilidad, no estar mirando el tiempo de que ay, me tengo que ir, tengo que salir, tengo que hacer tal cosa, sino el prepararme, ¿no? Uno tiene que escuchar siempre la voz de Dios, pero en este mes que pasó realmente para mí fue tan, pero tan clara, sobre todo en temas nuevos, pero también en temas viejos en los cuales el Señor va viniendo y sigue arrojando luz sobre ellos. Y uno de esos temas y una de esas palabras que el Señor habló a mi corazón durante todo el mes pasado fue, podríamos definir la palabra más maravillosa que como cristianos podemos escuchar, y es precisamente la palabra gracia, ¿sí? Todos hemos escuchado alguna vez hablar acerca de la gracia de Dios, quizás sos nuevo, quizás no lo has hecho, pero somos pocos quizás los que conocemos en profundidad qué significa esa gracia, cómo actúa en nosotros, ¿no? Porque a veces yo me pregunto, ¿cuán distinto sería la iglesia de Jesucristo si la gracia de Dios fuera un ejercicio constante en nosotros, tanto dentro del cuerpo como fuera del templo, mejor dicho, ¿no? Si pudiéramos ejercitar su gracia en cada cosa que hiciéramos, en cada cosa que dijéramos, realmente no habría tantos conflictos y tantas tonterías, déjenme usar esa palabra con todo respeto, dentro del cuerpo de Cristo, que a veces nos enojamos por cosas ínfimas, ¿no? Que después las miramos a través del tiempo y decimos, ¿verdaderamente pasó todo lo que pasó por eso? ¿No? Y eso es precisamente por la falta de la práctica de la gracia de Dios dentro del cuerpo. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos escucharon alguna vez la frase, ¿no? que es bíblica obviamente, de que ya no estamos bajo la ley, sino que ahora estamos bajo la gracia? Levante su mano si la escuchó alguna vez. Sí, la gran mayoría hemos escuchado hablar acerca de eso, y obviamente porque está en la palabra de Dios, porque es una verdad que la contiene, pero ¿cuánto daño se ha hecho a lo largo de la historia de la iglesia con esta verdad, ¿no? ¿Cuántas divisiones se han causado y demás tan solo por el hecho de citar o de hablar acerca de la gracia de Dios? Por eso a mí me gustaría que en esta mañana pudiéramos tener una aproximación al concepto de la gracia para que podamos conocerla en profundidad, qué es, qué hace sobre cada uno de nosotros, y para que no seamos tentados o llevados a hacer cosas que en realidad no nos conviene hacer por nosotros, ¿sí? Y sobre todas las cosas por amor de su iglesia. En este mundo pseudo religioso en el que nosotros nos movemos, ¿no? Vemos que las personas tienen un concepto muy equivocado de lo que es la gracia de Dios, y obviamente siempre lo usan o lo colocan de tal forma que le arroje beneficios, ¿no?
O sea, si me conviene, esto es la gracia. Cuando el concepto de gracia no me conviene, eso ya deja de ser gracia. Y usted sabe que aquellos que trabajamos en comunicación o con el lenguaje, hay una palabra que nos es muy común, que es la palabra antinomia. ¿La escuchó alguna vez? ¿Sí? Bueno, yo ahora le voy a tratar de explicar el concepto. La palabra antinomia viene de una palabra griega que se compone de dos vocablos. Por un lado, anti, obviamente, que significa contra, y por otro lado, nomos o nomia, que significa ley. Por lo tanto, en este caso, una antinomia es cuando en un determinado texto existen dos verdades o dos principios que parecen que están chocando, que se contraponen entre sí. Y aunque los dos sean verdad, ambos dicen cosas distintas. Entonces esto arroja cierta duda, digamos, sobre el texto, porque uno lo quiere interpretar de una forma y otro pretende interpretarlo de otra. Y la Biblia está llena de antinomias, ¿sí? Y no es nada malo lo que le estoy diciendo. Cuando nosotros leemos las Escrituras, nos encontramos muchas veces con mandamientos o con verdades que parecieran chocar entre sí. Que acá el Señor me está diciendo una cosa, pero voy a esta otra parte de la palabra y me está diciendo otra. Y el problema de las antinomias en la Biblia no son las verdades en sí, sino que son las personas que se acercan a las Escrituras y cómo las interpretan, ¿sí? Si yo no estoy preparada para digerir, para masticar, para enseñar la palabra de Dios y leo algo que me parece que se contradice, entonces yo tuerzo esa verdad que la Biblia dice y la llevo, ¿no? Arrojo agua para mi molino. Pero va a venir otro que lo va a querer interpretar de la otra forma porque a él le gusta más de esa forma y entonces empieza a crear un montón de teorías y se empiezan a crear pseudos verdades, que obviamente son mentiras, acerca de lo que la Biblia dice, pero en realidad no dice ni una cosa ni la otra. Le voy a dar un ejemplo para que usted lo pueda entender y me pueda seguir. Por ejemplo, todos sabemos que en 1 de Juan 4:8 la Biblia dice que Dios es amor. Exactamente, o sea, Dios es amor, nos dice la primera carta de Juan 4:8. Pero si vamos a Hebreos 12:29, nos dice que Dios es fuego consumidor, ¿sí? O sea, son dos verdades. Por un lado tenemos que Dios es amor, pero por otro lado tenemos que Dios es fuego consumidor. Entonces, si yo lo miro, pareciera que esas dos verdades están contrapuestas. ¿Cómo Dios va a ser amor y cómo va a ser fuego consumidor al mismo tiempo? Y entonces los que creen que solamente Dios es amor empiezan a teologizar y a filosofar acerca del concepto del amor, de lo que ellos conocen acerca del amor. ¿Se entiende? Y entonces llegan a esta conclusión. Si Dios es amor, si Dios envió a su Hijo a morir por toda la humanidad, entonces Dios no puede enviar a nadie al infierno. Punto. Y sacamos una doctrina de tan solo ese versículo, pero dejamos el resto de los principios de Dios afuera, ¿sí? Los violamos sistemáticamente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es amor y es verdad, pero cuando dice que Dios es fuego consumidor, también es verdad. Porque es un atributo del carácter de Dios. ¿Y qué me está diciendo eso de que Dios es fuego consumidor? Que Dios es santo. Dios es santo, no tolera el pecado. ¿Ama al pecador? Sí. ¿Ama a toda la humanidad? Sí. ¿Envió a su Hijo Jesucristo a morir por ella? Sí. Pero el pecado no lo tolera simplemente por su principio moral. Dios es santo. Y lo santo y lo pecaminoso, eso sí es contrapuesto. ¿Se entiende? Entonces, en las antinomias se producen estas cosas. ¿Son dos verdades? Sí. ¿Chocan entre sí? Y en apariencia sí chocan entre sí, pero no dejan de ser verdad. ¿Amén? Y una de las grandes antinomias que existen dentro de las Escrituras es precisamente esta
de la que se refiere el apóstol Pablo. ¿Y cuál es? Que como ahora estamos bajo la gracia, nosotros ya no tenemos nada que ver con respecto a la ley. Y ahí es donde empiezan los problemas. Y usted me va a decir, no, yo ya no estoy bajo la ley. Sí, es verdad, pero espere. ¿Qué tipo de antinomia es esta? Es el rechazo hacia la ley moral de Moisés. Usted sabe que cuando el Señor le da la ley al pueblo de Israel, ¿sí? Esa ley, ¿qué contenía? Era la expresión de su voluntad para su pueblo. Eran todo el conjunto de preceptos que ellos tenían que seguir para cumplir con la voluntad de Dios. Pero esa ley se componía de dos partes. Por un lado estaba la ley ceremonial o la ley civil del pueblo y por otro lado estaba la ley moral, ¿sí? ¿Qué era la parte de la ley ceremonial o la ley civil? Eran todas las fiestas y todas las festividades y demás ceremonias que ellos tenían que cumplir. ¿Hasta cuándo? Hasta que viniera el Mesías, ¿sí? O sea, hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando el Señor Jesucristo viene a este mundo, toda esa parte de la ley civil o la ley ceremonial fue totalmente abolida, pero no así la ley moral de Dios. ¿Por qué? Porque es gracias a esa ley moral que nosotros tenemos conciencia de pecado, ¿sí? Porque si yo mato, sé que soy ¿qué? Un homicida. Si yo miento, sé que soy un mentiroso. ¿Por qué? Gracias a la ley. Si yo robo, sé que soy un ladrón. Entonces, es verdad, estoy bajo la gracia y la parte civil o la parte ceremonial, todas esas fiestas que se celebraban, ¿se acuerda? De las cosechas, de los tabernáculos, no me vienen otros nombres en este momento. De todo eso nosotros estamos eximidos. ¿Por qué? Porque todas esas fiestas eran representaciones del nacimiento del Salvador del mundo, del Mesías, de Jesucristo. Como Jesucristo ya vino, estamos exentos de esa parte de la ley, pero no estamos exentos de cumplir con la ley moral de Dios. Y mire, si vamos a Mateo 5, a partir del versículo 17, Jesucristo es muy claro. Él dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, o sea, para desterrarla, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y el Señor Jesucristo siempre lleva las cosas un paso más allá, ¿sí? Acá tenemos una representación de lo que era la ley. Y recién dijimos que el propósito de la ley era hacernos conscientes del pecado, ¿sí? Ese es el primer propósito. Pero una vez que nosotros ya somos conscientes de ese pecado, de todas maneras no estamos capacitados para adquirir salvación. Entonces el segundo propósito que tiene la ley moral de Dios, es llevarnos a Jesús, ¿sí? Hacernos dar cuenta que la única solución que tienen nuestros pecados radican en Jesús. Él es el único que puede darnos salvación. Y el tercer propósito de la ley es hacernos ver lo que está mal. Si yo no tuviera esa conciencia de pecado, no podría discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Pero como conozco la ley moral de Dios, yo sé qué cosas me convienen y qué cosas no me convienen. ¿Eso significa que Él no las haga? Quizás las haga, pero conozco las consecuencias de mis actos. Conozco cómo falla la palabra de Dios. Todo aquel que se acerque a la palabra de Dios de buena forma va a recibir bendición. Pero aquel que se acerque a la palabra de Dios de manera errónea no recibe bendición. Recibe muerte, pero muerte espiritual, ¿sí? Entonces, Jesús vino a perfeccionar esa ley moral de Dios. Porque Él siempre nos lleva un poquito más allá. Él nos dice, ¿oyeron que fue dicho a los antiguos? No matarás. Y ahí viene,
Pero yo les digo que aquel que insulta a su hermano, que lo trata mal a su hermano, piensa mal acerca de él o le dice fatuo, que significa tonto, está condenado al infierno eterno. ¿Sí? Fíjese cómo uno puede decir, epa, es más duro. ¿Sí? Porque antes yo tenía que cometer el acto de homicidio, pero ahora si yo pienso mal acerca de mi hermano, mirá al que tenés al lado y que no hayas pensado nunca mal. El simple acto de yo pensar mal de él, eso me convierte a mí en un homicida. ¿Se entiende? ¿Estamos bajo la gracia? Sí, claro, pero la gracia no nos exime de cumplir con la ley moral de Dios, ¿sí? A ver, ¿estamos bajo la gracia? Sí, pero nuestra salvación, ¿sí? Ya no es por obras, obviamente que no es por obras, pero yo tengo que cumplir con las leyes de Dios por amor, por obediencia, porque de esa forma yo le manifiesto mi rendición total. De esa manera yo le estoy demostrando que le obedezco, que le quiero conocer, que le quiero seguir, que quiero cumplir con cada uno de sus preceptos. Pero ¿qué pasa? Muchas veces en la iglesia y en el nombre de la libertad y de la gracia se cometen cosas que no se tienen que cometer o nos damos licencias que el Señor no nos otorga. Porque que vivamos en la libertad del Espíritu Santo, que vivamos en la era de la gracia, como le llamamos, no nos da licencia para pecar. Por eso es que el apóstol lo dice de manera tan enérgica, ¿sí? Dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a profundizar en el pecado para que la gracia abunde? No, de ninguna manera, nos dice. No podemos cometer más pecado para que haya más gracia. Ese no es el propósito por el cual Jesucristo nos llamó a libertad. Pero hay muchas corrientes que esperan que nosotros nos olvidemos de estas cosas, que nos olvidemos directamente de la ley de Dios. Y no es así. Cuando yo quito, ¿sí? Cuando quito la justicia del mensaje de la cruz, estoy haciendo vano el sufrimiento de Cristo. Lo que Él hizo por mí en la cruz, sin la justicia, no hubiera sido gracia, porque gracia y justicia van absolutamente siempre de la mano. Yo no puedo conocer la gracia de Dios, ni la puedo experimentar, si no conozco su justicia. ¿Por qué? Porque en la cruz, ¿sí? En la cruz yo fui justificada, ¿sí o no? Y eso es gracia. Jesucristo me justificó en la cruz. Pero ¿por qué yo fui justificada en la cruz? ¿Qué pasó en esa cruz? ¿La cruz estaba vacía o alguien pagó el castigo que yo merecía en mi lugar? Jesucristo, inocente, pagó por mis pecados, pagó por los tuyos. Y eso es un acto de justicia. Entonces yo jamás voy a poder separar la cruz de la gracia y de la justicia. Porque sin el sacrificio de Jesucristo en la cruz, ¿sí? No tengo nada. Yo no puedo predicar un mensaje lleno de lo bonito de la cruz y de lo bonito de la gracia, pero olvidarme de la justicia y olvidarme del sacrificio. ¿Sí? Sin el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, no tendríamos nada. Porque para que haya gracia, tiene que haber alguien que se sacrifique. Y el que se sacrificó en la cruz fue Jesucristo para que vos tengas una oportunidad de vida. Si no, hoy no estaríamos acá. La cruz era para nosotros, no para Él. Pero Él se dio en nuestro lugar y se dio precisamente por amor. Y eso es gracia. Si no, lo que tendríamos sería inmunidad o una libertad, una licencia para seguir pecando. Pero no es eso el concepto de la gracia de Jesús. No es esa la libertad a la que nosotros fuimos llamados. Y si el apóstol Pablo lo escribe tan enérgicamente y lo deja tan claro y tan asentadito, es porque precisamente ya desde aquellos tiempos los cristianos habían empezado a trazar mal esta verdad y habían empezado a decirse, bueno, yo ya vivo bajo la gracia, así que el pecado
la ley en mí ya no tiene ningún tipo de poder. Pero es así, el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Si lo dejamos, sí. Pero la gracia nos da esa fuerza para resistir la tentación de pecar, ¿sí? Y tenemos que recordar bien a quién les estaba escribiendo el apóstol Pablo esta carta, ¿no? Sabemos, nosotros le decimos romanos, pero obviamente era a los creyentes en la iglesia que estaba situada en Roma. ¿Pero qué era Roma en ese momento? ¿Es lo que es ahora? Una ciudad hermosa con la Fontana di Trevi, ¿sí? Un lugar apacible para ir. No, eso no era Roma en ese momento. Roma era la capital del imperio, era la capital del poder político conocido hasta ese entonces. Era una ciudad llena de excesos. Pecado que usted quisiera, pecado que ahí lo tenía servido a la carta. Era una ciudad de mucha vileza, de ausencia de Dios. No había una cultura de Dios en ese entonces. Al contrario, todo lo que fuera Dios era levantado, era cercenado, censurado, ¿sí? Era muy difícil ser creyente en esos tiempos. Y entonces el apóstol Pablo les está escribiendo a estos hermanos que vivían realmente en un pozo de iniquidad, ¿sí? No había ningún tipo de restricción moral dentro de lo que era la Roma antigua. Y en medio de toda esa iniquidad nace este conjunto de creyentes que eran verdaderamente una isla, ¿no? En el medio de un océano de pecadores. Usted piense que ellos no tenían ningún tipo de referentes. Ellos no vivían en una ciudad santa. No había una iglesia en la que ellos se habían criado, porque antes de ellos no había iglesia. Eran los primeros cristianos, así que ellos estaban en continua tentación a volver a ser arrastrados a su vieja manera de vivir. Imagínense que por donde miraban ellos había pecado. Y estaban las costumbres de sus padres, de sus hermanos, de sus amigos, que eran las mismas que ellos practicaban hasta que habían conocido al Señor Jesucristo. No era fácil, le vuelvo a repetir, ser creyente en ese entonces. No vivían en una ciudad santa, muy por el contrario. Y entonces el apóstol Pablo les está dando todos estos preceptos y todas estas verdades para ayudarlos, podría decirse, a aprender a caminar, ¿no? A poner un pasito delante del otro y dar los primeros pasos hacia la santificación personal, ¿sí? El libro de Romanos es un libro que precisamente nos lleva a eso, a buscar la santificación, los primeros rudimentos de la fe, las primeras cosas, para poder entender que verdaderamente, si vivimos bajo la gracia, el pecado ya no tiene que ser mi amo. Ya no tiene dominio en mí, porque yo ahora tengo un nuevo dueño y ese dueño es Jesucristo, ¿sí? Entonces, nosotros nunca tenemos que perder la vista de a quién les está escribiendo Pablo esta epístola. Pero cuando miramos la carta a los romanos, creo que no nos cuesta a ninguno hacer una gran comparación hacia lo que estamos viviendo hoy en día como generación, ¿sí? Nosotros también vivimos en una ciudad, quizás no es una gran ciudad, pero pensemos en nuestro país, por donde miremos hay una sociedad sin Dios, una sociedad sin fe, una sociedad sin esperanza, que por más que diga de labios que conoce a Dios, con sus hechos lo borra, ¿sí? Hoy reina una cultura que realmente es pseudo religiosa porque se mezclan diferentes conceptos, pero no existe un concepto de Dios marcado a fuego en nuestra sociedad. Y ahí estamos nosotros, la Iglesia de Jesucristo, ¿no? Y muchas veces estamos cómodos, porque acá estamos cómodos, venimos el domingo, nos sentamos, tenemos aire, escuchamos la palabra de Dios, pero pensemos en los cristianos de Roma.
¿sí? Pensemos cómo era la vida de ellos y qué les pasaba a ellos por predicar de Cristo. A la fosa con los leones, ¿no? Ese era su destino. Y por más que nosotros hoy estamos muy cómodos, y yo no digo que no prediquemos el Evangelio, pero quizás lo hacemos con una comodidad más grande de la que debiéramos, sin un sentido de urgencia. Esa es una de las cosas que en lo particular yo noto en la iglesia de nuestros días. No hablo de esta congregación en particular, sino de toda la iglesia de Cristo. Yo creo que lo que estamos perdiendo, mis hermanos, es el sentido de la urgencia. Pensamos que tenemos mucho tiempo por delante, que lo podemos hacer hoy, bueno, si no lo hacemos hoy, lo hacemos mañana, pero el Señor Jesucristo puede venir, dice la palabra, como en un abrir y cerrar de ojos, ¿sí? Como trueno en la noche. Usted sabe lo que es eso. El trueno sonó y sonó, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? Sí, qué lindo, nos vamos con Él. ¿Y qué del que queda? ¿Qué de tu esposo? ¿Qué de tus hijos? ¿Qué de tus padres, de tus amigos, de tus sobrinos? No sé, pensalo vos. ¿Qué de ellos? ¿Hablaste con ellos alguna vez acerca de lo que va a ser cuando el Señor venga y el Espíritu Santo sea arrebatado de acá, por ende su iglesia se vaya y ya no estemos más? El caos que va a reinar en este lugar. ¿Les hablaste? Porque a veces parece que nosotros hablamos de ciencia ficción y le puedo asegurar que cuando yo me convertí hace 33 años atrás y hablaba de estas cosas con mis amigos, ellos me miraban así como, ¿qué película de ficción consumiste? ¿No? Cuando le hablaba de la marca, que es en la mano derecha o en la frente, me miran como diciendo, ¿de qué está hablando? ¡Qué locura que está diciendo!, ¿no? Pero hoy en día yo le puedo asegurar que a cualquier persona que nosotros le hablemos de estas cosas ya no es tanta locura. Porque usted vio que existen los chips, ¿no? De geolocalización y demás, y es más, hay muchas personas ya en el mundo que los utilizan, sobre todo los millonarios, por si tienen un secuestro o secuestran a sus hijos. Y oh casualidad, ¿cuál es el único lugar que sirve para poder implantar ese chip? Que es chiquitito, así como un granito de arroz. ¿A qué no sabe? Se me cae de espaldas cuando se lo diga. ¿En la frente o en la mano derecha? Pero ¡qué casualidad! Parece que la película de ciencia ficción no era tan ciencia ficción. Entonces, mi hermano, si algo yo te quiero decir esta mañana es, no pierdas el sentido de la urgencia. El Señor Jesucristo viene. Y que viene, viene. No sabemos el día, no sabemos el año, no sabemos la hora, pero que Él va a venir, va a venir. Entonces tenemos urgencia. Predica el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, a todo el mundo, lo conozcas o no lo conozcas. Quizás es la única oportunidad que esa persona va a tener de escuchar la palabra de Dios. Y Dios la puso al lado tuyo en el micro. O Dios la puso al lado tuyo en la cola de un supermercado o pagando cualquier servicio. Entonces, no pierdas el sentido de la urgencia, porque el Señor viene pronto. No seamos cómodos, ¿sí? Nosotros tenemos que darnos cuenta que lo que el apóstol le decía a los romanos es lo mismo que nos está diciendo hoy a nosotros, que no cedamos a los principios de este mundo. Lamentablemente, cuando miramos la iglesia nos damos cuenta que se ha contaminado con principios humanistas, ¿sí? Hoy en día hay muchas teorías dando vuelta dentro de la iglesia que, si usted analiza las Escrituras, no tienen nada que ver con las Escrituras, ¿sí? Entonces, no nos amoldemos a los cánones de este mundo. Y sabemos que cuando hablamos de mundo, no nos referimos al planeta Tierra, ni a las personas que viven en él, porque Efesios nos manda a amarlas, ¿sí? Nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, o sea, no es contra seres humanos, ¿sí? El que no conoce a Dios no es tu enemigo, es tu objetivo. Vos tenés que ir y hablarle acerca del amor de Dios, sino que se está refiriendo a este sistema malvado que es antidios, anticristo,
antifamilia y antiverdad. Y por donde lo mires, mi hermano, hoy vivimos en un mundo así. Yo muchas veces le doy gracias a Dios porque mis hijos ya están en la adolescencia, ¿no? Y mal o bien con las herramientas que les fuimos dando en casa, con las que adquirieron en la iglesia, ellos van a poder defenderse en este mundo hostil. Pero siempre digo, hay de las que críen, ¿no? Como dicen las escrituras, porque hoy en día hasta en el sistema educativo podemos ver esto. Vemos como cada vez se va avanzando más en los derechos que tenemos los papás de educar a nuestros hijos y de darles una educación que Dios esté presente. Y no me refiero a que lo enviemos a un colegio cristiano, ¿sí? Porque el concepto de Dios y el mostrarle a Dios como su papá o como su amigo, eso se aprende en la casa, no en un colegio. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero hoy en día se nos resta ya a los papás el hecho de poder decidir sobre qué temas nuestros hijos van a tener que ser o no educados. Hoy vivimos en un mundo donde a todo lo malo se le llama bueno y a lo bueno malo. Y usted me podrá decir, bueno, eso se dijo siempre, sí, pero hoy no solo se dice, hoy lo vemos. Hoy vemos que eso es una realidad. Hoy vemos que aún en el mundo del deporte, del entretenimiento, no hay Dios, no hay principios, no hay valores. Y eso se está notando y mucho. Y también tenemos que ser conscientes en este sentido de la urgencia, porque antes si nosotros queríamos tener un momento de esparcimiento, por decir así, o ver una película, ¿dónde íbamos? Al cine. ¿No? Y para ir al cine usted se tenía que preparar, desplazar, estaba 2 horas en el cine y volvía. Hoy no hace falta. Hoy el entretenimiento lo tiene a un clic. ¿Sí? Usted se sienta ahí en su sillón y tiene todas las plataformas para elegir. Y perdemos tiempo. ¿Sí? Maratoneamos. ¿No? Y hay un capítulo más, hay un capítulo más, y uno más, y uno más. Y cada capítulo que vamos viendo, ¿sabe qué es? 1 minuto menos con Dios. Ay, qué extrema, Marcela. No, es así. No soy extrema, ¿sí? Es 1 minuto menos con el Señor. Cada minuto que pasamos con nuestro celular, que yo le digo que ya nos lo tendrían que implantar, ¿no? Porque es como un implante el celular para nosotros, es la extensión de nuestra mano. Cada minuto que pasamos en ese celular es 1 minuto menos que pasamos en la presencia de Dios. Y el diablo nos entretiene, hermanos. Y estamos ahí con los videitos, ¿no? Y los reels, que está bien, son divertidos. Yo también los miro, ¿eh? No sé qué, ay, no, yo esas cosas no. No, yo también. Pierdo tiempo como perdemos todos los demás. Pero uno tiene que ser consciente de ese tiempo. Y el primer tiempo que tiene que tener tu vida es el tiempo que pases en la presencia de Dios. Porque es el único tiempo que te va a fortalecer. Lo demás es esparcimiento. Pero si te querés avispar, de rodillas ante la presencia de Dios, ¿sí? Porque hoy en día, ¿qué pasa? Todo el mundo dice, bueno, si Dios ama a los pecadores, ¿para qué nos vamos a hacer tanto problema por el pecado? Si Dios ama al pecador, y bueno, sigamos pecando, total, como no nos presentaba Pablo, total, cuanto más pecamos, ¿qué pasa? La gracia abunda, ¿sí? Y ese no es un concepto nuevo, que hoy vuelve a reflotarse. Hay muchos principios. Yo no sé si usted escuchó hablar del principio de la supergracia. Ya ni siquiera es de la gracia. Ahora es el principio de la supergracia de Dios. Y se refiere a esto. No importa cuánto vos peques, porque el trabajo de Dios, ¿cuál es? Perdonarte. Entonces vos pecá, total, Dios te perdona. Y de esa forma tenés mayor acercamiento a su gracia. ¿Usted se da cuenta que son conceptos tirados de los pelos, pero que salen del mismo infierno? Y esto ya se practicaba en los días de Pablo, ¿sí? Entonces, el apóstol nos dice, ¿cómo pueden llegar a pensar que aquellos que ya fuimos rescatados por el poder de Cristo de la muerte, nos vamos a poder seguir revolcando en el pecado como si nada importase?
De ninguna manera. No podemos vivir así. Y por eso nos dice, ¿no se acuerdan del bautismo? ¿Cuántos se acuerdan de lo que simboliza el bautismo? Levante la mano. Poquitos, Poquitos. Hay que repasar más, ¿no? ¿Qué simboliza el bautismo? La muerte a mi vieja vida. Yo muero con Cristo cuando soy sumergido. Por eso el bautismo es por inmersión y no por aspersión, que me tiren unas gotitas. Cuando yo me sumerjo, muero a mi vieja criatura, muero a esa vida de pecado. Y cuando soy levantada, emerjo con Cristo hacia una nueva vida donde el pecado ya no es mi amo, porque ahora Jesucristo es mi Señor y mi Rey. Eso simboliza el bautismo. Entonces el apóstol nos dice, ¿en qué cabeza cabe que aquellos que fuimos liberados de la muerte, ahora, ¿sí?, volvamos atrás? Y que con eso el Señor va a estar feliz y contento. Pero hoy en día, mis hermanos, en nombre del amor, de la aceptación y de la no acepción de personas, ¿sí?, se predica cada cosa. Y como Dios es amor, vamos a volver a la verdad uno, ¿no? Y como Dios es amor, entonces con ese versículo simplemente, ¿sabe qué hacen? Me dan por aceptada la homosexualidad, ¿sí? Y entonces está bien la práctica de la homosexualidad dentro de la Iglesia de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque en aquellos tiempos, yo le voy a decir como ellos se lo dicen, la diversidad sexual no existía, por lo tanto no puede estar contemplada. Claro, ¿no? No estaba contemplada y por eso no existía Gomorra, no existía Sodoma. La homosexualidad no está presente en ningún libro de la Biblia, ¿no? Ni de tapa a tapa. Sin embargo, parece que esta gente no leyó nunca la Biblia, ¿sí? Y mire que no son cosas lejanas. Yo tengo un compañero que estuvo conmigo en el barco Logos, que fuimos misioneros y uno lo veía con un fuego de Dios. Hoy vive en el Reino Unido, está casado con un hombre y adoptaron 2 hijos. Y se congrega, porque se congrega en una iglesia donde en nombre del amor todo vale. ¿Sí? Por eso yo le digo que hoy en día hay que tener mucho cuidado, porque la gracia de Dios, ¿sí?, la libertad que el Espíritu Santo nos da, no es para hacer lo que nosotros queramos, ¿sí? La gracia de Dios la tenemos que saber administrar y ministrarlas en otros. Yo quiero leerle lo que dice 1 Corintios 6, ¿sí?, versículos 9 y 10. A ver si de esta forma nos queda claro o quizás necesitamos algo más. Dice, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y el apóstol dice, y así eran muchos de ustedes antes de haberlo conocido al Señor, porque si no, ninguno entraríamos, ¿sí?, al reino de los cielos, porque todos pecamos, pero somos pecadores arrepentidos, somos pecadores que hemos recibido de la gracia de Dios y por ende no estamos sujetos a la ley del pecado. Entonces usted me dirá, bueno, pero ¿y qué es la gracia de Dios entonces? Y yo busqué una definición y hubo una en particular de un teólogo norteamericano ya fallecido que se llamaba en realidad Donald Barnhouse. Él decía así, se la quiero leer porque de verdad es tan rica y es tan linda, tan sencilla, que nos da a entender todo el espectro de la gracia. Dice, el amor que asciende es adoración, que es lo que estuvimos haciendo hoy acá. El amor que sale hacia afuera es afecto. Y el amor que se inclina, eso es gracia. Amor que se inclina. Y a mí me pareció tan maravilloso el concepto, ¿no? Porque mostrar gracia es mostrar favor o mostrar bondad hacia otra persona, ¿sí? Pero
hacia alguien que no solo no lo merece, sino que nunca lo va a poder ganar por sí mismo. Porque la gracia de Dios es precisamente eso. Por más que nosotros nos esforcemos, no hay nada que nosotros podamos hacer para obtener la gracia de Dios. Es simplemente aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz en mi lugar. ¿Sí? Entonces, Dios se inclina al hombre dándonos esa gracia. ¿Y qué espera el Señor de nosotros? Espera que a partir de ahora tengamos frutos de santidad. El Señor está esperando de cada uno de sus hijos, de su iglesia, la santificación. Esos son los frutos que el Señor espera. ¿Sí? El Señor, hoy le decía, no tolera el pecado. No lo tolera. Entonces nosotros lo tenemos que tolerar en el nombre del amor. ¿Qué le parece a usted? ¿Continuamos pecando para que la gracia de Dios abunde? No. No puede existir el pecado dentro del cuerpo de Cristo. Y si yo sé que hay pecado dentro del cuerpo de Cristo, lo tengo que señalar con las normas que el Señor me dice que las señale, pero no lo tengo que permitir. Y no estamos hablando solamente de inmoralidad sexual, ¿sí? Estoy hablando de chisme, por ejemplo. Uno dice, sí, el chisme es el idioma del infierno. Porque empieza así y termina así, termina en divisiones, en contiendas. Yo no tengo que permitir el pecado dentro del cuerpo de Cristo, ni en mí ni en mis hermanos. Yo he sido puesto como guardián, vos fuiste puesto y plantado en este cuerpo como guardián de esa santidad. Y tenemos que cuidarnos entre nosotros a fin de que no le demos espacio al diablo. Mire, en el capítulo 5 de Primera de Corintios, que yo le voy a pedir que hoy haga algo. Cuando se vaya de acá, almuerce en familia, pero después reúnase y léase ese capítulo porque no tiene desperdicio, ¿sí? Primera de Corintios 5. Se lo voy a resumir para que vea cómo Pablo atacaba estas doctrinas, ¿no? Parece ser que en la iglesia de Corinto había un viudo que se había vuelto a casar. Pero no me pregunte cómo la esposa, esta segunda esposa de este viudo, terminó viviendo en pareja con el hijo del viudo. No me pregunte cómo porque la palabra no lo dice, ¿sí? Yo lo único que sé, para aquellos que dicen que la Biblia es un libro antiguo, que es aburrido, bueno, fíjese que no. Porque la Biblia contiene escudriñado todo lo que es el corazón del hombre, desde la creación hasta nuestros tiempos, y si esta generación pasa, nada de lo que nosotros hagamos o pensemos está fuera de lo que la palabra de Dios dice. Abarca absolutamente todas las edades. Y parece ser que los corintios estaban muy orgullosos de sí mismos porque ellos practicaban el amor. Y en nombre del amor permitían que esta pareja, o sea, madrastra y el hijo del viudo, vivieran juntos y se congregasen en la iglesia. Ahora, escuche lo que le contesta Pablo. Me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. Mire esto, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra y que ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían estar llorando de dolor y de vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Pablo no se andaba con medias tintas, ¿sí? Al pecado hay que cortarlo de raíz. La gracia que el Señor nos dio no es para tener una licencia y para seguir pecando. La gracia es precisamente, ¿sí?, el poder que el Señor nos da para que nosotros huyamos del pecado, para que podamos huir de la tentación de pecar, ¿sí? Entonces, estas son las maneras en que la gracia se desvirtúa, porque cuando usted lea el capítulo 5, usted va a notar
que el apóstol Pablo le decía que ellos tenían que alejarse de los inmorales. Pero Pablo les decía, pero cuando yo les hablaba de los inmorales, no les hablaba de los de afuera que no conocen a Dios. A esos acérquense, a esos predíquenles la palabra. Yo me estoy refiriendo a los inmorales que viven dentro del cuerpo de Cristo y que se hacen llamar hijos de Dios, pero que no viven como tal. Con esos ni siquiera coman, dice el apóstol. Entonces la santidad no es un juego, mis hermanos. La santidad no es un juego y la iglesia de Cristo tampoco es un juego. Para el Señor es la niña de sus ojos. Él la cuida, Él la santifica de continuo y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Yo me tengo que santificar por amor a Dios, pero por amor a ustedes, porque estamos dentro del mismo cuerpo. Entonces no podemos permitir que nada ni nadie altere la gracia y la libertad con la que Cristo nos llamó. Nada ni nadie. En nombre de la gracia se pueden cometer los excesos más grandes, pero esa no es la voluntad de Dios y ese no es el concepto de gracia que el Señor quiere impartir sobre su iglesia. Es verdad que la gracia trae libertad, pero trae libertad ¿para qué? Para que yo pueda conocerlo más, para que a partir de ahora yo pueda buscar más de su amor, más de su perdón, para que yo pueda tardar más en juzgar al otro. ¿Se entiende? Tardar más en criticar las faltas que el otro tiene, porque primero están las mías. Y es un paredón delante mío. Entonces, ¿cómo puedo levantar un dedo y acusar a aquel por el cual Jesucristo también murió? Y cuando empecemos a entender esto, cuando empecemos a entender el concepto y el significado de la gracia, vamos a madurar y vamos a vivir en un cuerpo verdaderamente santificado. Así que yo te quiero invitar, mi hermano, que en esta mañana y a partir de hoy, empieces a tardar menos en mirar los errores del otro. Empieces a apreciar más los dones con tu hermano en lugar de compararte con él, en lugar de querer controlarlo todo. Empezá a apreciar más el don que Dios puso en tu hermano, ¿sí? Así como tu hermano va a apreciar el tuyo. Empezá a ser verdaderamente un creyente que valore el vínculo de la paz, que valore la libertad con la que fuimos llamados y con la que fuimos rescatados. Y vas a ver cómo cada día te vas a convertir en ese hombre y en esa mujer que Dios quiere que seamos. Amén. Ahora yo le quiero preguntar, ¿la gracia de Dios es para todos? ¿Para el homicida? ¿Para el ladrón? Sí, ¿no? Para todos. Eso es algo que nosotros tenemos que comprender. Obviamente, mientras haya arrepentimiento, mientras haya metanoia, la gracia de Dios va a poder venir al encuentro de esa persona. Y yo pensaba en el fallo que como país vamos a tener mañana, ¿no? De estos chicos, de estos rugbyers que asesinaron a otro, ¿no? Y qué rápidos somos muchas veces para juzgar o para tomar una posición u otra. Y yo sé que estos chicos están siendo visitados por un pastor de Dolores, al cual bendecimos, al cual Dios permita que ellos puedan realmente llegar al arrepentimiento. Pero también pensaba, y no sé cuántos de acá lo saben, que dentro de los 3 jueces que hay en esa sala y que mañana van a dar un veredicto, uno de ellos nació en esta casa. ¿Lo sabían? Uno de esos 3 jueces, Emiliano Lázari, ¿sí? Él nació en esta casa, desde joven empezó a congregarse acá y él fue ministrado con la gracia de Dios. Por lo tanto, sabemos y confiamos como hijos de Dios que esa gracia mañana también va a estar presente dentro del veredicto. Pero acuérdese, gracia y justicia no se pueden separar, ¿sí? Lo que ellos hayan cometido, ellos lo tienen que pagar. Pero la gracia de Dios, cuando hay arrepentimiento, no se niega a nadie. Entonces,
seamos más tardos para juzgar al otro y para poder apreciar verdaderamente el sentido de la gracia. Sabe que esta iglesia ahora, el 1 de marzo, va a cumplir 109 años. Todo lo que pasamos, ¿no? Y únicamente, mi hermano, por gracia, todavía estamos acá, ¿no? Y yo pensaba en este tiempo que uno nunca sabe a quién llega o a quién está ministrando cuando lo hace, ¿no? Y así como este chico ahora, que, para mí es un chico, ya es un hombre, ¿no? Pero en su momento para mí era un adolescente, él tiene a cargo el tomar una decisión trascendental, ¿no? ¿Cuánto tenemos que estar atentos y urgentes a predicar el Evangelio a nuestro alrededor y a convertir a esta iglesia en una iglesia llena de la gracia de Dios? Todos esos lugares en los bancos que hoy están vacíos, mis hermanos, tienen que estar llenos de familias, de jóvenes, de niños, de estudiantes universitarios. La iglesia tiene que florecer. Y yo creo que si el Señor nos permite, después de 109 años estar acá, es para que su gracia se siga manifestando. ¿Amén? Póngase de pie entonces. Vamos a darle gracias al Señor. Hermanos, qué hermoso tiempo hemos tenido para reflexionar y prepararnos para este momento tan trascendental que es celebrar la cena de nuestro Señor. Saben que cuando, mientras escuchaba a Marcela, estaba pensando que hemos escuchado este tema del juicio que se está llevando con respecto a estos jóvenes, y yo lo que oraba mientras escuchaba algo, Señor, que se haga justicia, que no haya nada ninguna determinación que se haga por algún motivo ajeno a lo que es la justicia, y que Dios esté obrando de tal manera que esa justicia se lleve a cabo con integridad, con respeto. Es lamentable lo que está sucediendo, pero que el Señor nos siga guiando en situaciones que se dan, que a veces queremos tomar partido, y en realidad lo que tenemos que hacer es orar para que sea justicia, para que estos jóvenes conozcan al Señor Jesús. No sabía del pastor que estaba atendiéndolos, me parece algo extraordinario que Dios haya puesto a esa persona ahí. Y qué lindo ahora es tener un tiempo de reflexión, que este tiempo de escuchar la palabra de Dios y lo que Dios opina y lo que Dios nos da a entender del pecado que nos separa de Él. Yo me habían hecho una notita acá hace un tiempo atrás que no nos acerquemos a la mesa del Señor con rencor, con enojo, con ira en tu corazón, con motivaciones cerradas, con resentimiento. No nos acerquemos así a esta mesa y tomemos esta cena si no estamos en nuestro corazón a cuentas con Dios y a cuentas con las personas, conocidos, amigos, parientes, hermanos, porque esta mesa no se lo merece, porque es un lugar de santidad, es un momento donde nosotros recordamos lo que Jesucristo hizo por nosotros en esa cruz. Él ahí derramó su sangre hasta la muerte. Y es lo que recordamos ahora. Y saben que quien llevó a Jesucristo a esa muerte es mi pecado, es el pecado de toda la humanidad. Lo llevó a Jesucristo a esa muerte. Y Él por amor estuvo en esa cruz y murió, sufrió terriblemente. Sabe que cada vez que nosotros comemos el pan de Jesucristo, que simboliza el cuerpo de Jesucristo, estamos
comiendo un pan de sufrimiento, porque ese cuerpo de Cristo sufrió terriblemente para que nosotros hoy día tengamos la salvación y la vida eterna. Los invito a leer en Mateo 26, capítulo 26,